Hola, 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 hola. Mm. Eh, Buenas noches a los que están entrando a la transmisión. Vamos a esperar un momento a que se vayan conectando algunas personas. No sé si me pueden decir si el sonido está bien, si se oye claro, si todo está correcto con la cámara. A ver, esperemos. Bueno, ya se van conectando más personas y empezamos en unos minutitos. Gracias, Ale. Bueno, está todo bien, sonido, en imagen. Gracias a las personas que se están conectando para hablar sobre este tema tan importante. Eh, bueno, Estamos empezando un poco. Mi nombre es Denise Mostajo Telles. Vivo en Sucre, soy activista en los derechos humanos y también formo parte de la red mundial, perdón, de la red de líderes para la democracia y el desarrollo, que es una plataforma de jóvenes activistas que nos hemos juntado para justamente poder proponer, también hacer una crítica y también para promover espacios de investigación, opinión y debate y que también estamos realizando incidencia política en diversas áreas. La RELID es parte de un proceso de formación que es dado por la Fundación Jubileo y por la Fundación Hans Seidel, que son dos fundaciones que apoyan en este proceso, que es la Escuela de Formación en Democracia y en Desarrollo. Entonces, en este sentido, como RELIT, estamos propiciando esta serie, este ciclo de conferencias, de debates, para poder hablar sobre diversos temas, ¿no? Eh, bueno, Quiero agradecer también a las dos fundaciones, a la Fundación Hans Seidel y la Fundación Jubileo, que permiten la creación de estos espacios para los jóvenes para poder debatir temáticas súper importantes, ¿no? Y respecto a lo que estamos viviendo también en el país. Eh, bueno, el tema es la situación de la mujer en este tiempo de cuarentena, ¿no? En medio de una crisis sanitaria. Y quisiera empezar diciendo que, como todos sabemos, el coronavirus ha desatado grandes repercusiones, ha desatado una crisis sanitaria a nivel mundial y obviamente que ha repercutido a nivel nacional y que ha tenido, como decía anteriormente, muchas repercusiones en el ámbito económico, en el ámbito de salud, en el ámbito social, ¿no? Entonces, acompañado de esta crisis sanitaria, también en muchos países se ha visto acompañada de una crisis social, lo cual es sumamente preocupante porque las condiciones de salud y las condiciones que han estado, perdón, que han estado presentes en este contexto, realmente han sido condiciones que nos han llevado a, según lo que yo digo, sacar lo peor de algunas personas, ¿no? El tema de abastecerse por demás, de no pensar en la población, en las poblaciones vulnerables como las poblaciones que trabajan del día a día y demás. Entonces, en este sentido, pienso que es sumamente importante tocar esta temática del coronavirus y cómo nos está afectando también a nivel social y sobre todo también cómo nos está afectando desde nuestra situación como mujeres, ¿no? A nivel mundial se han tomado ciertas medidas desde los gobiernos y la más efectiva, según lo que hemos podido ver a nivel mundial y nacional, ha sido el tema de la cuarentena, ¿no? La cuarentena ha permitido en realidad la función que cumple la cuarentena es permitir que ya no se permita más contagios,
que se disminuya el riesgo de contagios en la población. Y en este sentido, quiero analizar un poco qué implica la cuarentena desde diferentes puntos de vista que no sean el nuestro. Quizá para nosotros es muy cómodo, para nosotros es muy eh, quizá fácil, digamos, poder estar en nuestras casas, pero para otras personas es muy complicado ya que el factor económico, el factor de salud y otros no ayudan en esto, ¿no? Entonces pienso que es sumamente necesario desde los jóvenes poder reflexionar desde otras situaciones y desde otras realidades, ¿no? Aparte de las nuestras. Y analizar también los contextos de las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo los comerciantes informales que habíamos hablado anteriormente, las personas discapacitadas, las personas privadas de libertad. Y también dentro de este grupo considero que entran las mujeres, ¿no? Dependiendo también a qué otros grupos pertenecen. En este sentido, entonces, pienso que es sumamente importante abordar la temática de género, cómo estamos viviendo las mujeres esta cuarentena, porque tenemos datos de que se han incrementado los feminicidios y la violencia a nivel mundial y también a nivel nacional. Entonces, quiero empezar diciendo que vivimos en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal en nuestro país, ¿no? Y que a pesar de tener una legislación muy avanzada, que es la Ley 348, que contempla muchas situaciones, que contempla muchos tipos de violencia de género, el cambio cultural, el cambio en la sociedad va muy lento, ¿no? A comparación de una ley que en realidad se supone que debería ser muy eficaz. Tenemos una de las mejores leyes a nivel Latinoamérica en torno a este tema, el tema de la mujer. Pero lamentablemente la cultura machista, la cultura patriarcal sigue siendo, sigue estando presente en distintas áreas de nuestra expresión como sociedad, ¿no? Y esto es lamentable. Quiero decir también que ser mujer no es una categoría homogénea, ¿no? Sino que la categoría de ser mujer se transversaliza con otras situaciones, con otros ámbitos, como por ejemplo decía, no es lo mismo ser una mujer indígena, una mujer campesina, que ser una mujer que es discapacitada y además es indígena, ¿no? Entonces, en este sentido, pienso que hay que analizar muchas situaciones, no desde el ser mujer, tal vez desde una posición un poco más de privilegio respecto a otras, sino desde estas situaciones de mujeres como trabajadoras del hogar, personas, mujeres discapacitadas, mujeres madres, trabajadoras sexuales, indígenas, etcétera, ¿no? Eh, bueno, si quieren igual dejar alguna pregunta o algo, también voy a estar anotándolas y respondiéndola después. Y voy a ir punto por punto hablando un poco. Si igual tal vez quieren que se aclare algo o algo, también espero que me lo digan, ¿no? Bueno, veo pertinente que es necesario la visibilización de esta violencia machista, de esta violencia que está internalizada en muchos de nosotros en diferentes espacios y que lamentablemente en situaciones de emergencia, en situaciones como las que estamos pasando ahora, sale mucho más a la luz. Estas desigualdades de género lamentablemente tienden a empeorar ante cualquier crisis, ¿no? Guerras, situaciones de emergencia de salud como la que tenemos ahora. Entonces, quiero agradecer también el espacio y quiero agradecer también la ayuda de muchas compañeras, de muchas hermanas mujeres con las que he estado hablando, porque creo que más allá de lo teórico, más allá de la reflexión teórica que se pueda decir, creo que este es un espacio también para hablar desde nuestra vivencia, desde la vivencia de otras compañeras, de otras hermanas que han estado, que están viviendo esta situación también y probablemente la están viviendo en diferente manera que nosotros, ¿no? Entonces quiero agradecer a las compas, a las hermanas que han estado ahí siempre presentes, que siempre están aportando, siempre están hablando de diversos temas, eh, que hacen también posibles estos espacios, contando el desde distintos espacios, ¿no?
Y hay muchas áreas en las cuales las mujeres están siendo perjudicadas, el trabajo del hogar, la situación de las madres de familia, las madres que, pues, bueno, solventan a su hogar económicamente solas, ¿no? Las madres que son, por ejemplo, o las mujeres que vienen del comercio informal, que viven de eso. Entonces, bueno, la situación de emergencia sanitaria causada por el coronavirus ha afectado a muchas mujeres hasta ahora, lo podemos ver a nivel mundial y nacional, y no solamente en el aspecto salud, que es lo que en realidad está produciendo el coronavirus, sino que tiene repercusiones, como decía también, sociales, económicas, ¿no? Por ejemplo, en situaciones como la violencia, situaciones como el desempleo, la explotación laboral dentro del hogar, que viven diario en diferentes espacios del país, ¿no? Bueno, yo quiero hablar sobre la violencia, voy a hablar sobre tres específicos para no hacerlo muy largo y también para que se pueda entender mejor y no pasarnos todo el tiempo hablando de diferentes situaciones. Y estos tres puntos de los que yo voy a hablar es sobre la violencia, violaciones y feminicidios, también de las trabajadoras del hogar y la situación de las familias y las madres, ¿no? Respecto a la tarea del hogar y el trabajo. En este sentido, entonces, yo quería hablar también acerca de lo que es las mujeres están y cuando están con su agresor, ¿no? Muchos decimos quédate en casa, y esto es algo que movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Entonces, creo que debemos entender, generando un poco de empatía también, que existen otras realidades diferentes a las nuestras, como mencionaba anteriormente, y que, bueno, hay que analizarlas según lo que corresponde, ¿no? En cuanto al tema de la violencia, las violaciones y los feminicidios, ese es el tema más fuerte, porque generalmente cuando nosotros hablamos de violencia sobre la mujer lo asociamos con lo que es la violencia física. Y sin embargo, hay otros tipos de violencia, que es la violencia psicológica, la violencia económica, ¿no? Pero entonces esta violencia es como que la violencia más visible hacia las mujeres, porque obviamente culmina en lo que son los feminicidios, ¿no? Que es la muerte de mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. En esta situación de emergencia, la seguridad sanitaria, las medidas que han puesto los gobiernos, no protegen lamentablemente a las mujeres del machismo que existe en la casa, ¿no? Y esto es sumamente lamentable porque como dato, no sé si lo saben, en realidad es un dato preocupante, pero en lo que ha pasado del tiempo de la cuarentena, aquí en Bolivia ya existen 3 casos de feminicidio, ¿no? En lo que va de la cuarentena. Estos casos se han reportado 2 en Santa Cruz y 1 en el Alto. Entonces, si analizamos un poco más a profundidad, este tema de los feminicidios que se están dando, es los 2 casos en Santa Cruz y 1 en La Paz, ¿no? Por así decirlo, el Alto, La Paz, que corresponden a la misma, bueno, región. Pero es preocupante porque también en estos 2 lugares son los lugares donde más casos de contagio de coronavirus hay, incluso hay decesos, ¿no? Y esto es sumamente preocupante porque obviamente al estar en una crisis sanitaria, las fuerzas, las medidas, las políticas públicas que se están dando, se están enfocando en lo que es el tema de salud, de los contagios y del coronavirus, pero lamentablemente no tenemos una protección como mujeres que haga referencia, ni siquiera en el decreto que se ha emitido, que haga referencia a lo que es la violencia hacia las mujeres, ¿no? La violencia machista, la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Bueno, lamentablemente, esto es un dato que se ha sacado para el 2018, el 89% de las mujeres que han sufrido feminicidios, el agresor que ha, bueno, realizado el feminicidio, el feminicida, era pareja, expareja o del círculo íntimo de la mujer, ¿no? Entonces esto nos lleva realmente a ver que en esta situación las mujeres nos encontramos mucho más expuestas en nuestras casas que quizá en las calles, ¿no? Obviamente hay una exposición
en muchos lugares, lugares públicos y lugares privados, pero el 89% de los feminicidios sucede en el entorno de la casa. Y al estar nosotras en una cuarentena, probablemente muchas mujeres estén compartiendo, como decía anteriormente, esta cuarentena con su agresor, con alguien que maltrata, con un violador, con un feminicida. Y esto es sumamente preocupante porque de igual manera es muy difícil que la atención se vuelque a este tema, porque estamos más preocupados en lo que es el coronavirus. Y claro, es una emergencia sanitaria, es una emergencia mundial, pero pienso que realmente no hay que dejar de lado estas situaciones de los feminicidios, ¿no? Eh, bueno, dice, a ver, hay una pregunta, tal vez podemos parar un poco. ¿Por qué crees que tu voz representa ese conjunto de mujeres que realmente demuestra su feminismo, como doctoras, enfermeras, trabajadoras de limpieza, que ahora realmente se ve quiénes son las que dan la cara y quiénes las ven desde casa? Igual otro tema, como he dicho, solamente voy a mencionar tres aspectos que considero, bueno, que he considerado tocar en este entonces, pero es un aspecto bastante, es un área bastante igual sensible, bastante vulnerable, el tema de los trabajadores de salud, ¿no? Justamente porque no contamos con equipamiento en Bolivia, con un equipamiento que realmente pueda proteger a estas mujeres, que también son madres de familia, ¿no? Y que realmente enfermeras que están ahí día a día luchando contra esta pandemia. Pero bueno, en cuanto a este tema, yo quisiera, si es que hay alguien del sector salud que también nos está viendo, enfermeras, internos, no sé, que están conectados, también sería bueno que desde su posición como mujeres nos cuenten desde su realidad, porque obviamente también es una realidad preocupante, ¿no? Bueno, continuando con lo que hablaba acerca de la violencia en las casas, de los feminicidios, otro tema preocupante que está relacionado también a esto es el tema de lo que es las violaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente, y esto atinge mucho a niñas y niños también, que el 80% de los casos de las violaciones que se dan en nuestro país están en el entorno familiar, ¿no? Están a manos de padres, hermanos, tíos, sobrinos y lamentablemente de estas víctimas entre niños y niñas, las que tienen mayor denuncia por violaciones son las niñas, ¿no? Es decir, las mujeres tienen, bueno, sufren más violaciones en este aspecto, abusos sexuales, unas 2 o 4 veces más que los varones. Entonces, esa es una situación que como mujeres también nos preocupa porque dentro del entorno familiar en este momento probablemente está existiendo alguna violación a nivel nacional, algún caso de violación a niñas, niños, ¿no? Y esto es sumamente preocupante y realmente también posteriormente quiero hablar acerca de las propuestas que podemos dar nosotros como jóvenes para evitar que se lleguen a estas situaciones y que también, exigir medidas de seguridad al Estado, porque no son temas que, si evidentemente se entiende que hay una crisis sanitaria, hay una emergencia, pero al mismo tiempo no podemos descuidar este tema de los feminicidios, de la violencia hacia las mujeres, sino más bien reforzarlo, elaborar políticas públicas también para casos de emergencias justamente como estas, porque realmente no tenemos. Y bueno, en este sentido, la FELCB igual muestra que los casos con mayores denuncias a nivel nacional de violaciones y de abuso sexual son en Santa Cruz, en La Paz y en Tarija, ¿no? Y esto es sumamente preocupante porque de la misma manera como hemos dicho anteriormente, los feminicidios que se han dado en este tiempo de cuarentena, han sido en estas ciudades donde hay mayor presencia del coronavirus, ¿no? Entonces, como decimos, la mayoría de los esfuerzos están enfocados justamente al tema de salud, al tema sanitario por la pandemia, pero sin embargo también hay que entender estos casos en estas ciudades y hay que elaborar un protocolo de emergencia que permita tanto SLIMS, tanto las autoridades puedan hacer algo al respecto, ¿no? La policía y demás estén también constantemente preocupados por estas situaciones de violencia como mujeres. Bueno, el otro punto, la otra área también de la que yo quería hablar es de también una población en situación de vulnerabilidad, que son las trabajadoras del hogar, ¿no?
Lamentablemente las trabajadoras del hogar están sufriendo despidos, están sufriendo un atentado a sus derechos como trabajadoras. Y bueno, sabemos que a partir del 2003 se crea la ley 2450, que es la ley de la regulación del trabajo asalariado del hogar, ¿no? En este sentido, bueno, la composición mayoritaria de las personas, de las trabajadoras del hogar, son mujeres que son migrantes, mujeres que son indígenas, que provienen del área rural o de zonas periurbanas. Entonces esto también las pone en una doble situación de vulnerabilidad por el mismo hecho de pertenecer a poblaciones indígenas, de no contar con educación superior en su mayoría, ni contar con educación, perdón, con los recursos económicos pertinentes, ¿no? Entonces, esta es otra situación que también pienso que debemos analizarla. Es una situación que realmente, bueno, tenemos que hablarla porque justamente el 30 de marzo, que era ayer, si no me equivoco, sí, ayer, estoy un poco perdida por las fechas, era el Día de las Trabajadoras del Hogar, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna que nos esté sintonizando o alguien que tenga conocimiento respecto a cómo está la situación en las otras ciudades. Pero, por ejemplo, aquí ellas han elaborado un comunicado, ¿no? Donde justamente están denunciando este tipo de atentado a los derechos laborales, como por ejemplo los despidos injustificados, ¿no? El tema de que ya no hay otras personas que tienen que cuidar a personas enfermas, a personas que han contraído el virus y que lamentablemente corren el riesgo también de contagiarse, ¿no? Entonces, la mayoría de las mujeres trabajadoras, como decía, son mujeres provenientes del área rural, mujeres indígenas, mujeres que viven en las zonas periurbanas y esto hace que estén en una situación más de vulnerabilidad, por lo que nosotros como jóvenes no podemos mantenernos al margen de lo que está, bueno, de esta situación y debemos exigir también que existan protocolos de protección a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo a las trabajadoras del hogar, ¿no? Porque sabemos que culturalmente la sociedad todavía no acepta el trabajo doméstico como un trabajo. Entonces, existe, aparte de la discriminación, el racismo a lo que se enfrentan las trabajadoras del hogar, en esos momentos existen otros derechos que se están vulnerando de estas personas, ¿no? Mm, como mencionaba, las situaciones de despido injustificado, compañeras que van a trabajar y tienen miedo de que les agarre la policía, ¿no? Y bueno, hablo de esto porque estos son casos reales, son casos de acá, de Sucre, y esto es justamente muy preocupante porque las trabajadoras del hogar se encuentran en una situación muy vulnerable, en una situación de atentado hacia sus derechos, ¿no? Bueno, me gustaría leerles un poco acerca de lo que han redactado estas trabajadoras del hogar, porque realmente pienso que es importante también en estos espacios darles voz a estas personas y bueno, dentro del pronunciamiento que ellas han hecho, ¿no? Justamente por el Día de la Trabajadora, ellas denuncian estas situaciones de vulneración a sus derechos y bueno, también hablan acerca de que la ley 2450 que es la ley del trabajo asalariado del hogar, establece que no puede efectuarse el despido en casos de interrupciones originadas por causa ajena o la voluntad del trabajador, suspensiones autorizadas por ley y bueno, sus peticiones también lo que exigen es que piden y exigen a los empleadores y la sociedad en general respeto a nuestros derechos. Somos personas y madres de familia que necesitamos estar protegidas en estas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, leo este pronunciamiento también porque obviamente esta situación no está pasando solo acá en Sucre, en Chuquisaca, sino que también debe estar repercutiendo en otros lugares, ¿no? En otras ciudades y a nivel mundial. Entonces, realmente este tema de las trabajadoras del hogar, este tema de estas personas donde se están vulnerando sus derechos, es necesario hablarlos, es necesario decirlos, ¿no? Porque considero que es un espacio también que debería dar voz a justamente a estas personas que están exigiendo sus derechos, ¿no? Y poder conocer la realidad también de cómo están bien. Bueno, acá hay un comentario igual de Noelia, que dice, soy estudiante del área salud y mis padres trabajan en un hospital. Soy consciente de la precariedad de los equipos y la falta de ello. Creo que debemos entender de que la expositora no pretende... Ay, no leo.
no pretende representar a nadie, expone la vulnerabilidad de la mujer durante un periodo de cuarentena. Exactamente. Bueno, y creo que esto es algo importante también tocarlo. Yo no estoy en representación de ningún sector ni de nada más que de mí, creo. Estoy vertiendo mi opinión respecto a diversas áreas donde veo que la mujer está siendo afectada en base al conocimiento que tengo, al conocimiento vivencial, ¿no?, que he podido adquirir en estas semanas, porque como activista también me llegan denuncias, me llegan bueno, comentarios, podemos compartir con otras compañeras también respecto a lo que está pasando, ¿no? Entonces, como dije, también creo que es una situación que se debería analizar el tema de las mujeres y de la salud. Bueno, eso en cuanto a las compañeras, ¿no? Bueno, pienso realmente que es una situación muy complicada el ser trabajadora del hogar, entonces quiero llamar también a la reflexión de las personas que están viendo esto, para poder decirles que consideren, ¿no?, si es que tienen trabajadoras del hogar que están en sus casas o que posteriormente también se van a volver a incorporar. Entonces pienso que nosotros como jóvenes tenemos que defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Lamentablemente sabemos que la situación posterior al coronavirus, esta emergencia sanitaria, va a ser muy desfavorable para todos, va a venirse una crisis económica que es lamentable y bueno, que es a nivel mundial. Y como Bolivia probablemente la vamos a sentir un poco más debido a que somos netos exportadores de materias primas, ¿no?, de gas, y la caída del petróleo, el bajo precio de los minerales que se ha dado igual recientemente nos va a afectar mucho. Sin embargo, creo que no debemos descargar la crisis que se va a venir sobre las personas que realmente son personas vulnerables, ¿no?, los trabajadores, las fuerzas productivas, sino más bien pienso que el Estado debería garantizar los derechos de estas personas, trabajadores, trabajadoras, en cuanto a la reincorporación a sus fuentes laborales, ¿no? Y bueno, tomar ciertas medidas y también la creación de políticas públicas que nos permitan ya ver a un futuro que está en realidad muy, muy cerca, el tema de lo que va a ser la crisis, ¿no? Bueno, pienso que debemos nosotros reflexionar estos temas, como decía, para los que recién se están conectando, reflexionar el tema de la situación de la mujer, porque el tema de la violencia, el tema de las violaciones, el tema del trabajo del hogar, no se está tal vez visibilizando mucho, y considero que estos espacios deben ser espacios para visibilizar lo que realmente está pasando con las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, otro tema que también me gustaría tocar, y creo que esto nos atinge a todos, es el tema del trabajo doméstico, del trabajo del hogar. Y bueno, personalmente voy a hablar también desde mi vivencia porque, bueno, yo vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana, ¿no? Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque también tenemos que asumir una culpa, este tema de quedarnos todos encerrados en casa, este tema de la cuarentena, queramos o no, obliga a la mujer a posicionarse en ese rol de que la mujer debe ser la que cocina, tiene que ser la que plancha, la que lava, la que tiene que estar al cuidado de los niños si es que hay niños, ¿no? O de personas mayores. Entonces, toda esta carga emocional, esta carga laboral que se le da a las mujeres, generalmente a las madres, en otro caso también hermanas, ¿no? Es una carga por la condición de ser mujer, ¿no? Está basado en los roles de género que se han establecido y que lamentablemente reproducimos todos, ¿no? Y que es algo muy de lo que quizá no se puede salir tan fácilmente, ¿no? Para las personas que viven con mujeres. Entonces, el trabajo que se les da a las mujeres es el trabajo generalmente doméstico, el cuidado de los niños, los parientes ancianos, como decía, familiares enfermos, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando realmente con las mujeres dentro de las casas, no? Porque si bien estamos hablando de, bueno, existe mucha discriminación y los roles de género están fuertemente marcados, ¿no? Y a la mujer se le ha designado históricamente al ámbito privado, es decir, al ámbito doméstico, al ámbito de la casa.
ahora que tiene la obligación de estar en su casa, todas las tareas están recayendo sobre ellas, ¿no? Existe una injusta distribución de las tareas del hogar y pienso que es algo que tenemos que reflexionar y sobre todo hacer algo al respecto, ¿no? Justamente para esto son estos espacios, para poder llamar a la conciencia también de la población. No sé si viven con alguna mujer, ya sea esposa, hermana o madre, ayudar con las tareas del hogar pienso que es fundamental. La distribución de las tareas del hogar, porque la explotación que se está dando a nuestras madres, hermanas, parejas y demás en esta cuarentena igual es una forma de violencia, ¿no? Entonces quiero que esto también quede claro y que poder llamar a la conciencia de la población para poder realmente hacer algo al respecto también. Y bueno, quizá esto se puede decir que el tema de la casa, de la familia es, bueno, no sé, pues es una responsabilidad individual de cada uno, pero también pienso que justamente estos espacios nos permiten gestionar comunitariamente cómo estamos viviendo esta cuarentena, ¿no? O sea, cómo realmente le estamos pasando desde nosotras, desde el ser mujer también, este tema de la cuarentena y realmente para muchas mujeres, como decía anteriormente, no es descanso, no es voy a ver Netflix o alguna película, sino implica situaciones de violencia y muchas otras situaciones, ¿no? Bueno, eso respecto al tema, ¿no? Y ahora ya un poco cerrando, quizás si tienen alguna pregunta, me gustaría que escriban. ¿Qué podemos hacer? Porque creo que realmente es necesario poder hablar de las medidas que se pueden tomar desde nosotros, pero también a nivel estatal, ¿no? Y bueno, algo que yo quisiera decir también en este espacio es hablar de las propuestas que tenemos nosotros como jóvenes, justamente para ver de qué manera podemos ayudar a la eliminación de la violencia, ¿no? Y que obviamente se da en muchos espacios y contextos, pero hablando en este contexto de la cuarentena, ¿no? En cuanto a medidas políticas públicas del gobierno del Estado, realmente considero que son fundamentales. He escuchado por parte del gobierno que se va a sancionar de manera drástica a los feminicidas, a la violencia, a los, bueno, a los que ejercen violencia de género. Sin embargo, no está contemplado dentro del decreto y tampoco está contemplado, no existe un protocolo para actuar en situaciones de emergencia con estos casos de violencia, ¿no? Y lamentablemente el gobierno ha destinado un presupuesto muy mayoritario, que es el 80%, para la represión, para el tema de la represión ante el desacato de este tema de emergencia sanitaria, ¿no? Esto realmente nos deja que, bueno, nos muestra que el tema de los feminicidios, de la violencia, no es prioritario ahora, así como tampoco lo ha sido anteriormente en anteriores gobiernos, ¿no? Y creo que allá está nuestro deber y rol como jóvenes de realmente estar presionando, exigir políticas públicas, ser parte de los cambios también que se van a transformar a nivel cultural, ¿no? A nivel de la sociedad, pero también pienso que es importante la alianza entre diversos sectores, ¿no? Para poder tocar estos temas, que como he dicho, son temas que atingen a muchas mujeres a nivel nacional e incluso mundial, ¿no? Entonces, este presupuesto que mencionaba anteriormente debería tal vez redistribuirse también para atender muchos casos de mujeres que le están pasando muy mal en la cuarentena, ¿no? O sea, realmente hemos mencionado creo que 3 casos, más el caso que he mencionado también el tema de salud de las mujeres médicos, enfermeras. Y hay muchos casos más que no estamos tocando, ¿no? O sea, mujeres discapacitadas, ¿qué están haciendo las mujeres discapacitadas, por ejemplo, que no pueden trabajar, que no pueden tener un sustento económico, ¿no? No sé, por ejemplo, las mujeres embarazadas, cuando el acceso a salud está, bueno, todo el tema del sistema de salud está enfocado justamente a la crisis sanitaria. Entonces, ¿dónde quedan estas mujeres? ¿Dónde queda la atención de salud? ¿Dónde queda el tema de sexualidad integral, ¿no? Salud reproductiva y todo esto? Realmente es un tema que como mujeres nos preocupa mucho, que debemos tocarlos y también tenemos que exigir, como decía, al Estado que exista un enfoque integral de las políticas públicas
para el tema del coronavirus, ¿no? O sea, tampoco podemos lavarnos las manos diciendo que es una emergencia, que ha sido una emergencia y demás, porque esto ya sabíamos también que iba a pasar, ¿no? En algún momento iban a llegar contagios a Bolivia. Entonces, bueno, veo que realmente es pertinente abordar las políticas públicas de contingencia desde un enfoque integral, desde un enfoque que contemple, por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? Porque esto es un tema que realmente no se toca, que quizá podemos decir que es un poco subjetivo, pero cuando se hace colectivo, en realidad ya no es subjetivo, ¿no? Hay muchas personas que están en depresión. Habría que analizar posteriormente la tasa de suicidios, ¿no? En este tiempo de la cuarentena en otros países, en nuestro mismo país, ¿no? Posteriormente. Entonces, pienso que hay que contemplar muchos aspectos como el tema de la violencia hacia la mujer, el tema de la salud mental para los ciudadanos. También otro tema que pienso que se debería contemplar en estas políticas públicas de contingencia es el tema de la educación, ¿no? Tampoco a nivel nacional se ha establecido nada claro, ¿no? Y como que las personas, los jóvenes que están estudiando en la universidad, en el colegio, están preocupados porque creo que la mayoría también ha considerado este tema de la educación como mandar tareas, que mando un video y ustedes me envían. Entonces, realmente, ¿cómo se está abordando este tema de la educación? ¿Qué va a ser después de que suceda la cuarentena? ¿Cuáles son los retos que vamos a tener nosotros como jóvenes, como mujeres? ¿Y en qué tenemos que improvisar, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer al respecto? Entonces, bueno, esto pienso que también es sumamente necesario ya como recomendaciones finales para todos también, que podamos estar atentos, ¿no? A lo que sucede con nosotros. Pienso que si bien estos temas exigen la acción del gobierno, la acción estatal, mediante políticas públicas, mediante decretos, mediante financiamiento y demás, también está en nuestras manos poder ver todos estos temas respecto a, no sé, nuestros vecinos, vecinas, estar atentos a lo que está pasando, ¿no? O sea, no seamos indiferentes, creo que es una de las principales recomendaciones. Si escuchamos gritos, si escuchamos realmente o podemos ver incluso en algunas situaciones de violencia, entonces intervengamos, llamemos a la policía. También hay que hacer un esfuerzo para que los policías también estén eh, atentos a estas situaciones, ¿no? Y no solamente el tema del coronavirus, de arrestar a la gente porque sale de las calles y demás, sino que también establecer la prioridad de la violencia hacia la mujer, ¿no? Y crear también redes de apoyo entre nosotras las mujeres, ¿no? Porque considero que es realmente importante poder tener a alguien a quien decirle, oye, no me siento cómoda o tal cosa está pasando, entonces, o me siento mal, me siento deprimida, ¿no? Entonces realmente creo que crear estas redes va a ser fundamental y no solamente entre mujeres, obviamente también pueden haber otro tipo de redes para esta situación, este momento que estamos pasando ahora, ¿no? Y autoorganizarnos es sumamente importante, poder hablar, poder decir lo que está pasando, pronunciarnos al respecto y también exigir, como decía, políticas públicas que realmente sirvan y sean efectivas. También el tema de los SLIMs que funcionen. Eh, Eso, ¿no? Esas son mis sugerencias. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta respecto a esto, o alguien que quisiera decir algo, comentar una historia o algo así, que sabe o no sé. A ver, dice, si dices que no hay equidad laboral en el hogar, en esta cuarentena, por qué no hay una elevación de violencia contra la mujer en estos días? No, no entiendo. Si dices que no hay una equidad laboral en el hogar en esta cuarentena, ¿por qué no hay una elevación de violencia contra la mujer en estos días? En realidad, este mes de marzo, desde que ha habido la cuarentena, se han incrementado los casos de violencia, ¿no? Y lo dice la FELCB a nivel nacional. Se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Y las denuncias que se han puesto. Entonces, la verdad es que sí, como hemos dicho, el ámbito del confinamiento, ¿no? De quedarte en un lugar hace que el hecho de que convivas con tu agresor hace que aumenten los casos, hace que sea más
que estemos en una situación mayor de vulnerabilidad, ¿no? Justamente por el hecho de que no puedes salir de casa, por ejemplo, como mujer, si estás siendo víctima, porque a dónde vas a ir. Hay muchos factores que intervienen en este tema, el factor económico, el factor de tal vez no quiere dejar a los hijos sola, ¿no? Y por eso creo que es pertinente también trabajar mucho en las casas de acogidas, que no sé cómo están en otros departamentos, pero que realmente los centros de acogidas para mujeres y hacer que funcionen de mejor manera, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera hablar, contar tal vez desde su propia experiencia, no sé. Eh, a ver. Dice, no es algo hermoso quedarse al cuidado de algo que se ama, la familia, trabajar desde los principios de la familia fundamentada, en la palabra amor es la mejor manera de llegar a lo que estiman como el sentido más significante para su vida en cada integrante de la familia. Sí, de hecho creo que el amor es algo fundamental en la familia, creo que en toda familia debería existir el amor, pero no malinterpretemos, no malentendamos el hecho de amor con explotación, ¿no? O sea, que una madre ame a sus hijos, ame a la persona con la que vive, a su pareja, no significa que esa persona tenga que hacer todo, ¿no? O sea, creo que realmente ahí también está nuestra posición individual, ¿no? Todos deberíamos compartir las tareas del hogar y no simplemente dejarles a alguien y justificar con el hecho de decir que es por amor, el cuidado de la familia y del hogar, ¿no? O sea, padre y madre, en el caso de que esté compuesto así las familias, deben ser sumamente responsables ambos del cuidado de la familia, de las tareas del hogar, ¿no? Y esto es algo que debemos cambiar porque justamente está en nuestras manos, no vamos a esperar que el gobierno diga las tareas del hogar por igual. Esto es algo que realmente debemos cambiar a nivel cultural, ¿no? A nivel desde individual, desde nosotros mismos, y que realmente va a demostrar la responsabilidad que tenemos también cada uno con la familia, ¿no? Porque en una familia la responsabilidad no solamente está en manos de los padres, sino también de los hijos, padre, madre, hijos, hijas, en el caso de que haya. Entonces, eso. ¿Qué más? Gracias, Denise, por exponer temas que deben ser visibilizados. No leo más. ¿Cuál va a ser su apoyo para esta circunstancia de crisis, la cual va a ser contundente no solo a la mujer, sino a la familia? Como mencionaba, creo que hay que empezar a pensar en las consecuencias, en las repercusiones que va a traer esta crisis sanitaria a nivel mundial y también a nivel nacional. Y bueno, he mencionado una serie de aspectos en los que podemos tratar el tema de la mujer y creo que tal vez en otros espacios podemos hablar de otros temas. Posteriormente van a haber más espacios donde hablemos del tema de las repercusiones del coronavirus, ¿no? Pero desde este punto de vista, desde las mujeres, desde la situación de vulnerabilidad, la violencia hacia las mujeres, es, como he dicho, continuar los operativos, que los policías continúen los operativos con el tema de las violencias, las casas de acogidas, hacer funcionar el SLIM, ¿no? Que la verdad es que hay muchas deficiencias también en este tema. Como he mencionado, hay una ley, que es la ley 348, que en papel está muy bien formulada, pero lamentablemente los efectos sociales y los cambios culturales no se están viendo, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar mucho a nivel cultural, a nivel de la sociedad, exponiendo estos temas, ¿no? Exponiendo realmente la realidad en la que vivimos y demás. No sé si hay otro. A ver, dice, puedes saludar a mi madre, Rosa Melano García. Hola, buenas noches, Rosa Melano García. Dice, ¿qué podríamos entender como principios de familia? ¿Hay una idea homogénea? Bueno, este es un debate bastante, bastante largo y complicado, ¿no? Desde mi punto de vista, y quiero también expresar que es muchas de las cosas vertidas, con todo es mi opinión personal, ¿no? El tema de la familia es realmente algo que no podemos hablar socialmente como algo homogéneo, ¿no? Porque en la realidad, más allá de códigos de familia, preceptos morales, religiosos, en la realidad las familias pueden estar compuestas desde mi punto de vista por un padre, una madre, con hijos, sin hijos, una pareja, ¿no? Abuelo y no sé, un nieto. Entonces,
El tema de familia creo que es bastante amplio y pienso que es algo que realmente a nivel social muy cambiante, ¿no? De acuerdo también al contexto histórico en el que nos encontremos. Dice, si existen casos de feminicidios y violencia intrafamiliar, incluso los casos de violaciones han aumentado, ya que las víctimas se ven obligadas a estar en cuarentena con sus agresores. Solo que ahora están visibilizando la crisis de salud y nuestro problema de violencia latente. Justamente, Shishukita, este tema es algo que nos está visibilizando, es algo que estamos dejando de un lado y justamente el objetivo de este foro, de este conversatorio es poder visibilizar estas situaciones que se están dejando de lado, ¿no? Y como dice, ha habido un incremento de la violencia familiar, un incremento de las violaciones, de las denuncias, pero que lamentablemente no se están prestando con atención, no se está prestando atención, mucho menos atención prioritaria por el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, como he dicho, creo que no hay que dejar de lado estos temas y poder realmente nosotros hacer algo al respecto, exigir que se elaboren políticas públicas también de contingencia para las mujeres porque formamos parte de un grupo en situación de vulnerabilidad. Bueno, creo que eso es todo. Gracias a las personas que han participado. Otra vez quiero agradecer a la Fundación Hans Seidel, a la Fundación Jubileo, que han estado apoyando, que apoyan mucho la apertura de estos espacios. Y bueno, a ver, creo que hay una otra pregunta. ¿Cómo nos aconsejas tú que mejoremos nuestras relaciones familiares y en pareja a corto y largo plazo? Si tuvieras algún material, ¿podrías subirlo a alguna de las redes sociales? Sí, claro que sí, y creo que es algo que hay que trabajarlo desde que iniciamos una relación de pareja, ¿no? Pienso que es fundamental signos que se pueden dar de violencia machista, ¿no? El control, los celos, la posesión, realmente son pequeñas cositas que poco a poco en el transcurso del tiempo y de la relación se van incrementando y que conllevan a ese tema de los feminicidios, ¿no? Pienso que es muy importante, como mencionaba anteriormente, el 89% de los casos de feminicidios están en manos de parejas, exparejas o alguien del ambiente íntimo de la persona, entonces pienso que realmente es fundamental trabajar el tema de los mitos del amor romántico, que voy a andar subiendo también, si se puede compartir tal vez aquí algunos videos o algo así al respecto, para justamente trabajar estos temas culturales, ¿no? Dentro de la sociedad y desmitificar es lo que nos han enseñado del amor. El amor no es violencia y también que sirva como mensaje para todas y todos. Replantearnos mejor cómo estamos llevando a cabo nuestras relaciones, identificar estos signos de violencia, ¿no? También para las mujeres, chicas que nos están viendo, que tal vez están conviviendo con su pareja o padre de sus hijos, existen muchas situaciones. Al primer intento, al primer indicio que muestran de violencia, jaloneo, empujar, por favor, no esperemos a que llegue a más, no necesitamos realmente que alguien nos pegue físicamente para darnos cuenta que un hombre es violento. Entonces, realmente llamo también a todas las mujeres que están viendo esto, personas que quizá conozcas, a poder identificar estos rasgos de estas personas que sean violentas y denunciar, ¿no? No esperemos a que pase nada grave. Las personas no cambian, por si acaso. Si alguien es violento, si alguien te ha pegado una vez, seguramente lo va a volver a hacer en otra próxima vez, ¿no? Entonces creo que ese es mi primer consejo para las personas, para las que están en una relación de pareja o ya para las familias, ¿no? Esto es creo que a corto y largo plazo porque es un proceso en realidad en el que como personas, como parejas van a ir quitándose ciertas cosas, ciertos mitos, ¿no? Del amor que nos han hecho creer que es el amor y que en realidad no es. Y el material lo voy a subir, si pueden o quieren agregarme al Facebook igual, estoy como Denise Mostajo con doble S. Yeah. Y bueno, dice, a ver, no sé si esto es para mí, pero dice Erlan, hola, ¿qué tal? Mira, esta te la voy a poner primero fácil, que es lo que prima en la palabra de tu madre siempre que se vincula conmigo y cómo podrías decirle una palabra. Apuesto que cabe en la palabra que menciona y que manifiesta toda persona. Creo que no va dirigido hacia mí, pero bueno, igual. Entonces,
Creo que esos son los consejos que yo podría dar, más que todo en esta situación de violencia. No seamos indiferentes, por favor, seamos empáticos, tanto con otras realidades como con nuestra propia realidad, ¿no? Como decía, el trabajo doméstico del hogar, busquemos siempre compartir tareas. Sé que es difícil, la verdad es que a mí personalmente me cuesta mucho hacer ciertas cosas, ¿no? Y generalmente es mi madre la que está constantemente cocinando, limpiando y demás. Entonces, pienso que para lograr justamente que no todo el peso recaiga sobre esto, porque en realidad también afecta mucho a la salud de las mujeres, poder desde nuestra individualidad, desde nuestra conciencia también, apelando a lo que creemos, ser empáticos, ¿no? Con las personas que están en nuestra casa, con las mujeres que están en nuestra casa y poder realmente hacer un cambio, ¿no? Quizá a nivel muy micro, pero en estos tiempos de cuarentena creo que realmente estos esfuerzos son válidos, ¿no? Dice, si pasan sus correos, les paso el libro de un estudio que se hizo en la ciudad de Sucre por jóvenes, quitarle la careta a los mitos del amor romántico. Sí, bueno, contáctense con Noelia, ella les va a pasar una investigación también de la que ha sido parte, donde hemos hablado sobre los mitos del amor romántico en los jóvenes, ¿no? Dice, si denunciar no funciona, ¿qué debemos hacer? Lamentablemente este tema es muy complicado, sabemos que en Bolivia el tema de la justicia es realmente es igual muy crítico. Es un tema que lamentablemente como mujeres y como otros sectores también vulnerados nos pesa demasiado, ¿no? El tema de las leyes, de la justicia, porque lamentablemente vivimos también una justicia patriarcal que en la mayoría de los casos defiende al agresor, al abusador. Y pienso que realmente lo que nos queda a nosotros es presionar en las políticas públicas que se vayan a dar, en el cambio sobre todo cultural, que creo que es lo más importante, la capacitación de personal, que realmente policías, jueces, en temáticas de género, ¿no? Y algo que yo realmente considero que es fundamental para este cambio cultural, porque pienso que este cambio es un cambio cultural y también estructural, ¿no? Porque para que se eliminen las desigualdades entre mujeres y hombres hay que eliminar un sistema que es el sistema del patriarcado. Y bueno, en este sentido, pienso realmente que hay que centrarnos mucho en la educación. Pienso que se debería implementar la materia de género en la educación y a partir de estos espacios, desde colegios, escuelas, poder realmente construir otro tipo de pensamiento, ¿no? Lamentablemente denunciar muchas veces bueno, se atrasa mucho, tiene muchas implicancias con la víctima y realmente tiene efectos, bueno, tiene mucha lentitud, pero igual es como que hay que seguir sí o sí el proceso, no hay que cansarnos, hay que denunciar y también a nivel social, ¿no? Hay muchos métodos que se utilizan ahora desde el feminismo, como el scratch, por ejemplo, ¿no? Para abusadores, para violadores, para feminicidas, ¿no? Entonces también nosotros sabemos que la condena social también es muy fuerte y en caso de que la condena no sea tal vez a partir desde la justicia, pienso que la condena social a través de estos mecanismos también pueden funcionar, ¿no? Eso. Mm, bueno, creo que eso es todo. No sé si hay otra pregunta más o alguien que quisiera dar un comentario. Creo que ya no. Bueno, agradecer a las personas que han estado presentes, que han escuchado. Realmente me gustaría que se puedan generar más espacios donde hablemos de estos temas y también otros, ¿no? Que son pertinentes a la coyuntura y que como jóvenes sigamos planteando ideas, sigamos proponiendo cosas, porque realmente es muy importante desde nuestras realidades también como jóvenes, desde hablar también por las personas que quizá no tienen estos espacios, ¿no? Agradecer a la RELID, agradecer a la Fundación Jubileo, a la Fundación Hans Seidel, a todos los chicos de la RELID que han estado presentes también. Muchas gracias por el espacio y bueno, hay que seguir debatiendo, hay que seguir planteando cosas y un abrazo fuerte para todas las mujeres que tal vez nos están viendo y que están sufriendo violencia. Por favor,
denunciemos, siempre denunciemos, no estamos solas, eso quiero decirles a las mujeres, no están solas. Y un fuerte abrazo para todos y un fuerte saludo. Nos vemos. Gracias.